Y Manolo, muy bien, y a otros que no había visto. Tal como os prometí ayer, vamos a utilizar un poco dos películas de ciencia y ficción en el contexto del reavivamiento y reforma. Sabéis que el sintagma reavivamiento y reforma son dos palabras que utilizamos mucho en nuestro discurso adventista. Es quizás un leitmotiv de todo lo que hacemos, ¿no? Queremos que ocurra un reavivamiento, que el Espíritu Santo derrame en la Iglesia, que la Iglesia se despierte y que cumpla con la misión que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, si os sorprenda que utilice dos películas, me entenderéis cuando iré explicando un poquito. Personalmente, creo que Jesús, si hubiera vivido en nuestro tiempo, habría empleado algunas películas, que es como el arte de nuestro tiempo, para dar a entender y para hablar a las personas de su tiempo sobre las verdades del reino de los cielos. De hecho, utilizó una ficción egipcia o incluso del Talmud para hablarles sobre el pobre Lázaro y el rico, que uno fue enviado al infierno y otro al paraíso, ¿no? Para ello, vamos a comenzar primero con la película de Matrix, porque tanto el Matrix como el show de Truman, los que habéis visto las películas, hablan un poco de un despertar y de un cambio radical en la vida de dos personajes, ¿vale? Y me gustaría traducir esto en nuestra experiencia espiritual. Así que comenzaré con la primera, con la película de Matrix. Los que no habéis visto la película, bueno, yo os recomiendo que la veáis, que reflexionéis un poquito sobre ella. Ahora, ya que escucharéis el sermón, os haré un spoiler, ¿no? De lo que va. No os voy a contar toda la peli, porque la peli no sé cuánto tiempo lleva, pero os voy a contar las ideas más importantes que yo les he visto una aplicación, y teniendo en cuenta que es una semana de oración de jóvenes, y aquí hay muchos jóvenes, incluso los que tienen más juventud acumulada, pues me permito hablar de ello, ¿vale? La primera Matrix comienza a hablar de un personaje que se llamaba Neo, que no se queda satisfecho con su rutina diaria o mensual o semanal. Él trabajaba en una empresa y empieza a sospechar cuatro cositas. Empieza a sospechar que hay algo más y se pone a investigar. Empieza a sospechar que hay algo que en la vida que él vivía no cuadraba, algo no andaba bien, que era posible que existiese una verdad y una realidad más allá de lo que él conocía, y que existía un tal Morpheus, que él tenía mucha curiosidad de conocerlo, porque este Morpheus facilitaba conocimiento, ayudaba a las personas a salir del Matrix, o por lo menos a conocer la realidad y la verdad. Entonces se da cuenta que de él se espera que se mantenga en los límites de la rutina diaria, que cumpla con su trabajo y que no llame la atención a las autoridades. Entonces, siguiendo las instrucciones que de forma providencial recibe, llega a conocer a este tal Morpheus, que le ofrece la oportunidad de conocer la realidad y la verdad. Quedaos con estas dos palabras, realidad y verdad. Y le dice lo siguiente: te puedo guiar, pero tienes que hacer exactamente lo que te digo. ¿Hasta aquí veis algún correspondiente entre la película y lo que hace Jesús con nosotros? Muy bien. Entonces, cuando le dice Morpheus que cuando un individuo quiere salir del Matrix, está seguido y se intenta impedir que sea consciente del Matrix o que salga de él. Enseguida os explicaré qué es el Matrix, ¿vale? Yo seguiré un poco la línea de la película. Lo único que Matrix quiere son individuos que sean esclavos del sistema y que sean obedientes, que no pregunten, que no tengan inquietudes, que no busquen, que no profundicen, que acepten las cosas tal y como están y punto. Entonces, este personaje que vivía dos vidas, él en una vida trabajaba para una empresa, y en la otra vida estaba buscando en el ordenador respuestas a sus preguntas. Él tenía inquietudes, tenía dudas y buscaba algo más. No se contentaba con las respuestas que recibía. Entonces, porque estaba buscando, Morpheus sale a su encuentro. Los que buscan la verdad siempre encontrarán el camino, y le da la posibilidad de despertar y conocer la verdad. No va a salir la cara de Morpheus. De hecho, he puesto solo dos imágenes de la película, así que no os preocupéis, ¿vale? Entonces le pregunta:
¿quieres conocer la verdad? Este personaje, Morpheus, le pregunta, ¿quieres conocer la verdad? Y después le dice, Matrix es un mundo que cubre tus ojos para ocultarte la verdad y para mantenerte ciego. Un mundo que cubre tus ojos para que no te des cuenta de la verdadera realidad. Eso, en otras palabras, lo encuentro en un montón de versículos de la Biblia. De hecho, a nivel espiritual también hay un mundo, hay algo, hay una realidad que intenta constantemente cubrir nuestros ojos para que no nos demos cuenta de la realidad. Dice 1 de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlada por el maligno. Es tal cual, los que habéis visto la película Los Hombres os dais cuenta de ello. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y él, es decir, Jesús o Morpheus, os dio vida a vosotros cuando estabais controlados por vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al deseo del diablo, el espíritu que controla y hace que las personas desobedezcan a Dios. También todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tentaciones de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza controlados por el diablo, lo mismo que los demás. De ahí que la pregunta de Morfeo sobre la verdad, Morfeo le dice, tú eres esclavo, vives en una prisión de tu mente. Entonces, si alguien quiere conocer el Matrix, no se le puede presentar, él lo tiene que descubrir por sí mismo. Y le pone a su disposición 2 pastillas. Le dice, si tú tomas la pastilla azul, tu vida seguiría igual, despertarás en el Matrix, y si tomas la pastilla roja, despertarás, ¿no? Te darás cuenta de cuál es la realidad. Entonces, la película presenta el despertar de Neo que, por curiosidad, porque él estaba buscando conocer la realidad y la verdad, toma la pastilla roja y tiene una experiencia muy dramática sobre su existencia. Se da cuenta que vivía en una mentira, que la realidad era muy dura y muy cruel, y este despertar en realidad era la respuesta a sus preocupaciones. ¿Cuál era la realidad? ¿Qué era el Matrix que cubría los ojos de los seres humanos? En la película se cuenta que los seres humanos llegaron a estar tan controlados por la inteligencia artificial, de manera que los seres humanos eran cultivados para que nazcan en este mundo, y porque eran cultivados no para que ellos pudiesen vivir, eran cultivados para ofrecer energía a las máquinas, porque el cuerpo humano, aparte de lo que genera, la electricidad que genera el cuerpo humano, más el cuerpo en sí, se estaba utilizando para ello. Pero lo interesante era que a estas personas que estaban conectadas, que eran físicamente inconscientes, estaban conectadas a una realidad que se le proyectaba sobre su mente, y ellos creían que vivían en un mundo, como en un sueño. Cuando sueñas algo, no es que tú vives aquello, no es que sueñas que estás, yo que sé, en Hawái. No es que estás en Hawái, tú estás en tu casa en Baracaldo, pero tú sueñas que estás en Hawái. Pues eso era un poco la realidad de la película. Entonces, esa realidad, este Matrix, que era un programa tremendo, hacía que las personas tuviesen la sensación que vivía sus vidas reales. Algunos trabajando de choferes, otros siendo hombres de negocios, otros trabajando en restaurantes, y todos creían que vivían una vida igual. Eran engañados, controlados, para que pudieran ser comida o energía para las máquinas. Entonces, a nivel espiritual, podríamos decir que la humanidad está conectada a un matrix malignum, para utilizar otra palabra, ¿no? Y en ese matrix lo que se intenta es controlar al ser humano. Se le intenta, como mencionaba Morpheus, ponerle una realidad sobre sus ojos para que nunca se dé cuenta de cuál es la verdadera historia en este mundo. De hecho, Ellen White utiliza una frase y dice, si a nosotros, si podría quitarse un velo de nuestros ojos y pudiéramos ver el conflicto entre el bien y el mal, no seríamos capaces de soportarlo. Segunda de Corintios 4:4 dice, Satanás, que controla este mundo, ha cegado la mente de los que no creen para que sean incapaces de ver la gloriosa luz del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Es lo que hace el enemigo constantemente.
nos bombardea con una realidad diferente. Hechos 28 dice, las personas de este mundo tienen su actitud endurecida y bloqueada, sus oídos los tiene tapados y sus ojos los tienen cubiertos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane, dice Yahvé. Y el último versículo, muy famoso, Apocalipsis 3, es la mejor explicación. Pues crees que eres rico, que te va muy bien y que no necesitas nada, pero no te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Por esto la mayoría de las personas no se dan cuenta de que están en el matrix malignum, que en realidad están viviendo una realidad diferente. Por eso decía este personaje Morpheus, el tiempo que Matrix exista, el ser humano nunca sería libre. El tiempo que el pecado exista en este mundo, el ser humano nunca será libre. Ahora, jugaban ahí en la película con dos palabras, realidad y verdad. Y os voy a explicar. La única verdad es la realidad que tú percibes con tus ojos. Lo que tú no percibes con tus sentidos no existe. En otras palabras, es verdad solo lo que tú puedes ver y lo que tú puedes palpar. No hay nada más allá. ¿Os suena esta filosofía de vida? Lo de Dios es un rollo, lo de la espiritualidad, lo de la iglesia es un rollo, porque la única verdad es la realidad que tú ves y percibes con tus sentidos. Es interesante que Pablo dice que lo que se ve es perenne, lo que no se ve es eterno, y que Dios, cuando Cristo volverá y nos devolverá otra vez la condición que tenía Adán y Eva antes de caer en el pecado, ahí podremos ver, como dice Pablo, cara a cara. Veremos a Cristo tal como Él nos conoce, ¿no? Entonces, habían personas, de acuerdo con esta película, para ir adelantándonos, habían personas que tomaban la pastilla roja, pero cuando veían aquella realidad, preferían volver a vivir en Matrix, en aquella realidad simulada, en aquello que se ponía sobre su mente. Eran ya adictos al Matrix, ¿no? Y los que querían salir del Matrix se formaban en una comunidad, que es interesante, le ponían el nombre Resistencia. De alguna forma, nosotros para poder sobrevivir de acuerdo con los valores y los principios que Jesús nos ha mostrado, hemos de resistir a la presión y la tensión de este mundo. Y la película termina con esta frase, tenéis miedo a cambiar, tenéis miedo al cambio. Una gran frase, porque en realidad el ser humano tiene miedo a cambiar. Nos da miedo, tenemos miedo al cambio. En el contexto en el cual la Biblia dice que Jesús nos ofrece la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? De ahí que la verdadera religión es la que te libera, es la que abre tus ojos, es la que te hace vivir de forma intensa, conocer la verdad de tu vida, la realidad de tu vida, conocer tus circunstancias, reconocer tus fallos, tus errores, tus equivocaciones, dónde estás bien, dónde estás mal, dónde necesitas a Dios. La verdadera religión es un despertar, es un gran despertar. Y los que viven, como la experiencia que os conté ayer de aquella chica de Barcelona, se dan cuenta de cómo conocer a Dios es un gran despertar. Esta religión no es una tapadera para tranquilizar nuestra conciencia, sino que es un despertar, una apertura de mente y una apertura para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por esto podemos decir que si la religión que vivimos nos mantiene a nivel de prejuicios, de prácticas y rituales que adormecen nuestros sentidos, y nos mantiene una espiritualidad mediocre, estamos viviendo en una espiritualidad de tipo, una religión de tipo Matrix. Si en nuestra vida no se produce el fruto del Espíritu Santo, estamos también como una especie de Matrix. Si buscamos versículos o relatos bíblicos para justificar nuestras elecciones o nuestro estilo de vida y evitamos aquello que nos pone en una situación incómoda porque el Espíritu intenta convencernos, es que estamos prefiriendo el Matrix, ¿no? Si vivimos una actitud de adaptación a los valores y al estilo de vida de este mundo, tu religión o mi religión se parece más al Matrix, ¿vale? Dejamos esta imagen atrás y pasamos a la otra película, que esta sí que es buena que hagáis algún día en la iglesia un sábado tarde un videoforum para que la veáis y para que vayáis reflexionando, ¿vale? Aquí va el spoiler, ¿vale?
¿Qué era el show de Truman? El show de Truman tiene que ver con un niño que nace y aparece en un show televisivo desde su nacimiento. Él vive en un gran estudio televisivo, pero él no sabe, él cree que vive en la vida real. Pero todo es falso, todo es fake, no hay nada real. Solo el único que es real ahí es él y alguna persona aislada. Sus padres, que están, bueno, no sé, controlados, en fin, y a una chica de la cual se enamora. Hay un poquito de amor también ahí, pero es muy interesante la idea, ¿vale? Entonces, todos los personajes que aparecen ahí son actores. Se emplea, de alguna forma, se emplea el miedo y la mentira para mantenerle en el show. Ocurren ciertas cosas para que él las interprete mal, para que él fuese mentido y que tenga miedo a superar aquel show televisivo, ¿no? Entonces, todo parece normal hasta que Truman quiere enfrentar sus miedos y quiere enfrentar las mentiras. Él quiere algo más, quiere conocer otros lugares, quiere viajar. Entonces todos intentan, en cuanto él intenta expresar aquello que quiere ir a conocer unas islas, Fiji, le dice, no, que el mar es muy peligroso, que se caen todos los aviones, casi todos los aviones se caen, hay muchos peligros. El lugar donde tú vives es el lugar perfecto, no busques nada más. ¿Os suena esto? ¿Le veis la aplicación espiritual? Conténtate con lo que tienes, no busques algo más, la vida es así y punto. Entonces, hay un montón de desafíos para que él no salga de aquel plató de televisión, que parece un mundo, de hecho era gigante. Tenían su sol, tenía su noche, tenía sus estrellas, tenía su pedacito de mar, todo parecía una vida real, pero era nada más una simulación. Entonces, en esta película, es el amor que hace a Truman que supere sus miedos y las mentiras para salir de la película, ¿vale? Y marcharse de ahí. De hecho, le ofrece la posibilidad, cuando él se da cuenta que estaba en un plató de televisión, se le ofrece la posibilidad de quedarse para que el show siga adelante, pero él no quiere seguir. ¿Por qué? Porque quiere la libertad, ¿vale? Entonces, vi esto como la mejor metáfora para la religión, para una religión que se fundamenta sobre el miedo y las mentiras, y la religión que se fundamenta sobre el amor que nos ofrece la libertad de elegir y que nos da la capacidad de valorar la vida por encima de todo lo demás y, sobre todo, abandonar la mediocridad. Mientras que la religión que se fundamenta sobre el miedo controla nuestra vida, se aferra a las mentiras que el diablo nos vende y nos mantiene en la mediocridad. Por esto puedo afirmar que si nuestra espiritualidad se fundamenta sobre emociones y sentimientos religiosos y no sobre un estudio profundo de la palabra de Dios y sobre decisiones diarias de vivir en armonía con estos principios, estamos en un show religioso, que se puede decir el show de Estefan, el show de Rubén, el show de Aquas y el show de cada uno de nosotros. Otra cosa, si nosotros no profundizamos, no cuestionamos lo que sabemos y no buscamos respuestas más profundas de aquello que conocimos una vez, nuestra religión es como un show y estamos agradecidos de todo lo que ocurre ahí. Si no nos interesa compartir el Evangelio con los demás, nuestra espiritualidad es un show televisivo, no es la vida en abundancia que nos mencionan las Escrituras, que nos ofrece Jesús. Aunque podamos estar en un show televisivo, como en una espiritualidad de tipo show, la Biblia nos dice que Dios siempre estará ahí para darnos indicios, para ayudarnos a observar que hay algo que no funciona con ese mundo y ofrecernos la posibilidad de enfrentar nuestros miedos y nuestras mentiras para salir y para experimentar la libertad. Por ello, ayer os decía que pudierais tener con vosotros algún bolígrafo y una hojita para que toméis apuntes, o el teléfono si queréis. Voy a pasar a una cita que la conocéis todos, ¿vale? Una cita que la escuché muchas, yo la utilicé también, pero la escuché muchas veces citadas en muchos sermones, pero nunca he tomado el tiempo para reflexionar sobre ella, y cuando pensé en compartir con vosotros este tema, decidí dedicarle tiempo. Dice así la cita: debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Y aquí tenéis la primera. Dice, reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual,
una vivificación de las facultades de la mente, una vivificación de las facultades del corazón y una resurrección de la muerte espiritual. Esto es reavivamiento. Y después dice, reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas, un cambio en las teorías, un cambio en los hábitos y un cambio en las prácticas. No sé lo que habéis reflexionado sobre esto, pero esta cita es realmente impactante e impresionante, porque sigue un poco el mecanismo que todos los psicólogos dicen que hemos de seguir si queremos un cambio en nuestra vida. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ir descubriendo cada pequeñita parte de esta cita. ¿Qué significa renovación de la vida espiritual? ¿Cuándo hay que renovar algo? Me gustaría que respondáis, que participéis. ¿Cuándo hay que renovar algo? Cuando se queda viejo, cuando está oxidado, cuando no funciona, cuando está a punto de estar en ruinas, ¿verdad? Cuando está caducado, hay que renovar el seguro, ¿no? Huele mal, hay que reestructurarlo. También creo que hay que reavivar cuando hay una idea que no corresponde con la realidad. Renovación de la vida espiritual. Renovamos algo cuando nos damos cuenta que ya no coincide con la realidad que esperamos que sea, ¿no? Esto es renovación de la vida espiritual. Aplicad esto, apliquemos esto, os invito a que apliquemos esto a nuestra vida. ¿Qué he de renovar yo en mi vida espiritual? Sigamos. Reactivación de los poderes de la mente. ¿Qué significa esto? ¿Qué son los poderes de la mente? La capacidad de pensar por nosotros mismos. No tengo tiempo ahora para poneros todas las citas, ¿no? Pero cuando ella habla de los poderes de la mente es la capacidad que Dios nos ha dado para que pensemos por nosotros mismos. De hecho, tiene un montón de citas donde habla de que no seamos solo el eco de los pensamientos de los demás. La palabra de Dios nos dice los poderes de la mente tienen que ver con tener la mente de Cristo. Hay varios versículos que habla sobre tener la mente de Cristo. Tiene que ver con tener discernimiento. Por esto Pablo invoca, nosotros tomamos estas decisiones porque tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, tenemos discernimiento. Dios nos ayuda a darnos cuenta de cuál es la realidad, cuál es aquello que verdaderamente importa. También poderes de la mente significa capacidad de comprensión. Y ahora volvamos, dice reactivar los poderes de la mente. ¿Qué significa reactivar? Quiere decir que están desactivadas, ¿no? Que no funcionan como tendrían que funcionar. Por falta de uso, porque estamos acostumbrados a otra cosa, porque se quedan sin energía o porque quizás alguien los ha desactivado. Esto es una pequeñita parte de lo que significa reavivamiento. Después dice reactivación de los poderes del corazón. ¿Qué significan los poderes del corazón? Significa volver a tener ilusión. ¿Cuándo una persona está ilusionada? Cuando ama, cuando está enamorado, cuando está convencido de algo. Los mártires eran personas que estaban convencidos de aquello que ellos creían y estuvieron dispuestos a morir incluso por sus ideas. Eso es reactivar los poderes del corazón, estar apasionado, estar enamorado. Es una convicción intelectual acompañada de las emociones. De hecho, dice aquí que estos poderes del corazón están desactivados y que necesitan ser reactivadas. Vuelvo a decir antes, ¿qué los desactiva? ¿Y por qué están desactivados? Por falta de uso, porque estamos quizás acostumbrados a otra cosa, porque quizás se han quedado sin energía o porque alguien los está desactivando. Y la cuarta parte de esta cita, de lo que significa reavivamiento, es una resurrección de la muerte espiritual. Aquí el texto es clarísimo. Cuando hablamos de resurrección estamos hablando de algo muerto.
que necesita resucitar. Algo que pueda estar en muerte clínica, algo que está controlado o de camino a la perdición, como dice la Biblia, muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo resucita? ¿Cómo podemos resucitar la vida espiritual? Primera de Pedro dice, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu Santo, habéis purificado vuestras vidas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis renacido, permitidme parafrasear esto, habéis resucitado, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el estudio de la palabra de Dios que produce un despertar espiritual, una resurrección espiritual. El libro Conflicto de los Siglos habla del protestantismo o del movimiento protestante o de las personas que junto con los valdenses llegaron a experimentar una resurrección espiritual. ¿Gracias a qué? Lutero empezó a compartir en su iglesia un estudio del libro de Salmos. Le parece súper interesante y decide tener una serie inspirada en el libro de Romanos. Después, en el libro de Gálatas. Cuando termina el libro de Gálatas, Lutero tenía claro lo que creía. Fue el estudio de la palabra. Entender la palabra de Dios, aunque él la había leído muchísimas veces, que despertó en Lutero la vida espiritual. Experimentar una resurrección de la vida espiritual tiene que ver también con redescubrir a Jesús. Si recordáis el versículo de Juan 5, 38, 39, dice, escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis la vida eterna. Pero aquí Jesús está poniendo en evidencia una convicción equivocada. Ellos creían que tenían vida eterna porque escudriñaban las Escrituras. De hecho, la Biblia se convirtió en un fetiche, en un objeto de adoración. Solo por leer la Biblia y por memorizarla y por tenerla y por besarla y por abrazarla, ya lo tenías todo, ¿no? Es como un objeto santo que lo llevas contigo y te trae la presencia de Dios. Y el versículo continúa y dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y después el siguiente dice lo siguiente, y no queréis venir a mí para tener vida. Por leer la Biblia no tienes vida eterna. Puedes conocer lo que espera Dios de ti. La Biblia es nada más un indicador, no es un destino final. La Biblia es una herramienta que Dios nos da para que conozcamos a Jesús. De ahí que Jesús dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos conocían y sabían muy bien las Escrituras. De hecho, para ser un buen fariseo tenías que pasar por el examen de conocer bien la Torá. De memoria tenías que conocer cosas de la Torá. Yo he conocido una persona que sabía toda la Biblia de memoria. Estaba estudiando en el Colegio Adventista de Bucarest y él nos decía, vosotros decidme una referencia bíblica y yo os voy a decir el versículo. Y nosotros decíamos, Isaías 25, 3. Y él esperaba 2-3 segunditos y nos ponía el versículo. Y nosotros intentamos ponerle una trampa, pues añadíamos 2 o 3 versículos más. Y él escuchaba y decía, no, este capítulo tiene solo 28 versículos, no 32. Otra cosa nos decía, decidme una palabra de la Biblia, una palabra que es más rara que lo habitual, ¿no? Porque si le dices, ¿dónde pone en la Biblia la palabra y fue? Bueno, hay un montón de versículos que habla de y fue, ¿no? Yo recuerdo que me llamó la atención el versículo de Isaías donde dice, ay de Ariel, y quería saber si él sabía dónde estaba esto en la Biblia, y me dijo la referencia bíblica. Yo estaba con la Biblia en la mano y me dijo la referencia bíblica. Era un hombre agricultor que aprendió la Biblia mientras trabajaba en el campo. Y para colmo aprendió el Nuevo Testamento en español y se fue a Sudamérica para predicar a los indígenas. Ya está descansando en el Señor. Este hombre no solo conocía la Biblia, él había conocido a Jesús y llevaba a las personas a Jesús. Esto significa una resurrección de la vida espiritual. Cuando una persona ha resucitado desde el punto de vista espiritual, no se permite olvidarse del estudio de la Biblia, de la oración, de la congregación con los hermanos, porque se da cuenta que esto es el oxígeno de su vida espiritual. No se olvida de compartir a Jesús con los demás, porque se da cuenta que esto es esencial de la vida, como lo es respirar. Pasamos ahora al tema de la reforma. ¿Qué significa la reforma? Dice ella
La reforma significa una reorganización. ¿Cuándo se requiere una reorganización? ¿Cuándo hay que reorganizar algo? Cuando está desordenado, cuando no está organizado, cuando no funciona bien, cuando ahí hay caos. Se podría decir o podríamos pensar en que, bueno, tenemos que organizarnos de otra forma, hablando de la estructura de la Iglesia. Creo que, comparando con muchas iglesias, con las iglesias protestantes o neoprotestantes, incluso con el catolicismo, la Iglesia Adventista tiene un sistema de organización tremendo, creo que es insuperable. De hecho, los bautistas, los pentecostales intentan alcanzar este modelo de organización, ¿no? de poder saber que en todos los lugares del mundo las personas saben muy bien cómo funciona la Iglesia Adventista, que no es cada uno como tiene que ver. Creo que tiene que ver con algo más. ¿Cuál es el propósito de la organización? El propósito de la organización es la misión, es compartir el Evangelio. Cuando la institución tiene como secundario la predicación, entonces está desorganizada, porque el propósito de esta organización es predicar el Evangelio. Y esta organización sois vosotros, somos nosotros. No tiene que ver con, bueno, la unión o la división o la conferencia general. En el fondo tiene que ver con cada iglesia. Tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Creo que una vez cuando yo estaba pastoreando aquí, vosotros teníais muchísima paciencia conmigo porque se me alargaban mucho los sermones, porque, bueno, me costaba mucho expresarme en castellano. Os conté una frase de Andrew Murray, una frase muy impactante que tiene que ver con lo que significa reorganizarnos. Andrew Murray decía lo siguiente: si el Espíritu Santo se hubiese retirado de la iglesia de los primeros apóstoles, 95% de las actividades habrían parado, habrían cesado y se habría notado un montón. Sin embargo, dice él, si en nuestros días el Espíritu Santo dejaría de inspirar las actividades o los proyectos que estamos llevando adelante, 95% de las actividades seguirían adelante sin que se notase algún cambio, porque hemos aprendido a independizarnos del Espíritu Santo. Queremos controlarlo todo. Y no lo digo yo, mirad, leed el Espíritu de Profecía y vais a ver un montón de referencias donde ella llama la atención que estamos aprendiendo a independizarnos del Espíritu. ¿Vale? Esto no es solo una cuestión política. En el interior de cada uno tenemos esa rebeldía, este deseo de la independencia del Espíritu. ¿Vale? ¿Qué significa un cambio? Porque después veis un cambio en las ideas, un cambio en las teorías, un cambio en los hábitos y un cambio en las prácticas. Veamos qué significa el cambio. El cambio, en primer lugar, nos asusta, huimos del cambio. No queremos cambiar, nos cuesta cambiar. A menos que hayamos tocado el fondo, aceptamos que es posible que nos hayamos equivocado y queremos aceptar el cambio. Hay 4 niveles de cambio. El primero es variar un poco. En lugar de tener la escuela sabática al principio, la hacemos al final. Ya hemos hecho un cambio. No, eso es una pequeña variación. No va a ocurrir nada porque hemos cambiado el horario del culto. Puede ser bueno para los que despiertan tarde, pero eso ya es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. El siguiente nivel es el de mejorar las cosas. El primero hemos dicho variar. El segundo, para el cambio, sería mejorar las cosas. Hay que mejorar. Es decir, que esto funciona, pero hay que mejorarlo. El tercero sería reformar. Imaginaos en una casa, un piso, ¿no? Un piso hay que variar, bueno, que vamos a cambiar el mueble, vamos a poner el sofá aquí. Esto es una pequeña variación, no has hecho un gran cambio. Lo siguiente sería mejorar. Pues bueno, voy a arreglar un poquito, yo qué sé, las ventanas y no sé qué. Una reforma ya es algo más serio, ¿verdad? Pero el cuarto nivel de la reforma es la innovación. Innovar es dejar a un lado muchas cosas y partir de algo nuevo. ¿Por qué? Vuelvo a la frase. Porque si hacemos una y otra vez lo mismo y esperamos resultados diferentes, esto se llama locura, ¿vale? ¿Qué es un cambio de ideas? ¿Qué ideas necesitamos cambiar? Muy bien, estabas ahí en la misma sintonía conmigo. Creo que hemos de cambiar nuestras ideas sobre quién es Jesús y cómo es Jesús para poder construir una espiritualidad auténtica parecida a la de Jesús.
Creo que tenemos que cambiar nuestras ideas sobre quiénes somos nosotros desde la perspectiva de Jesús. Creo que tenemos que cambiar nuestras ideas respecto a la vida espiritual. ¿Qué significa ser creyente? ¿Cómo soy creyente? También creo que tenemos que cambiar nuestras ideas sobre qué es la iglesia, sobre cómo hacemos iglesia, cómo ponemos en marcha este concepto de iglesia. También creo que hemos de cambiar nuestra manera o nuestras ideas sobre cómo vemos y tratamos a los demás, porque según Jesús, toda la ley y los profetas se resumen en amar al otro, en buscar el bien del otro. ¿Por qué necesitamos cambiar estas ideas? ¿Por qué hay necesidad de cambiar unas ideas? Porque ya no me sirven, porque están equivocadas, porque no produce la transformación que esperamos y porque sin cambio no hay vida. La vida, la existencia de la vida es un cambio constante. De hecho, nosotros estamos en un cambio constante, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental. El famoso versículo que repetimos varias veces: cuando el Espíritu se manifestará, Él nos convencerá de nuestras ideas equivocadas respecto al pecado, a la justicia y al juicio. De ahí que hemos de examinar nuestra vida, cuáles son las ideas que forman nuestras creencias, ¿no? Lo que nosotros creemos. No me refiero a las doctrinas o a los puntos de doctrina de la Iglesia, ¿vale? ¿Qué es un cambio en las teorías? No voy a entrar en todos los detalles porque el tiempo va volando, pero me gustaría que reflexionemos. ¿Qué teorías hemos de cambiar? ¿Qué es una teoría? Algo mío, un razonamiento, es un mecanismo a través del cual me explico algo, es mi teoría respecto a esto o a aquello. ¿Por qué necesito cambiar estas teorías? Porque puede estar equivocada, porque no funciona. Porque a lo mejor no coincide con lo que Dios quiere que entendamos. Pasemos al cambio de las prácticas, un cambio en las prácticas. ¿Qué prácticas necesitamos cambiar? Hay muchas cosas en la práctica que necesitamos cambiar, pero os voy a repetir una y otra vez lo mismo, porque me gustaría que os quedéis con eso. Y dice en la pedagogía que si repites una y otra vez la misma frase, los alumnos al final se van a quedar con aquello, ¿no? Si hacemos una y otra vez lo mismo y esperamos resultados diferentes, esto se llama locura. Y esto se aplica a las prácticas, porque hacer una y otra vez lo mismo es una práctica de algo. Así que si estudias la Biblia como lo has estudiado hasta ahora y no ves ningún cambio, es porque necesitas cambiar esta práctica. No necesitas cambiar del estudio de la Biblia, necesitas cambiar la manera en cómo lees la Biblia, ¿no? También quizás necesitamos cambiar el uso del tiempo. Vivimos en un contexto, como en la película de Matrix y el show de Truman, donde estamos constantemente bombardeados con todo tipo de estímulos para que no tengamos tiempo para estudiar la Biblia. Incluso algo bueno se convierte en una trampa para que no tengas tiempo. Yo tengo en el campus, en la iglesia del campus y en la capellanía, tengo un montón de grupos de WhatsApp. Más precisamente tengo 34 grupos de WhatsApp, solo del campus y de las cosas, ¿vale? Que si este grupo, que si aquello. Si por la mañana, cuando me despierto, pongo el teléfono en funcionamiento, no soy capaz de no responder a muchas cosas que parecen urgentes, porque estamos constantemente bombardeados con muchas urgencias. De ahí que hemos de saber elegir entre lo urgente y lo importante, porque no todo lo urgente es importante. Y lo importante para cada uno de nosotros es, cada día, alimentarnos del punto de vista espiritual, cada día conocer la voluntad de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Si no hay esta alimentación, no podré seguir adelante como debe. Un cambio en los hábitos. ¿Qué son los hábitos? Es la suma de todas las acciones, ¿no? Una acción repetida es un hábito. ¿Recordáis aquella frase que se le atribuye a un montón de personas? O a Buda, o a no sé quién, o a Samuel Snow, en fin. Siembras un pensamiento, cosechas un acto. Siembras un acto, cosechas un hábito. Siembras un hábito, cosechas un carácter. Y siembras un carácter, cosechas un destino, ¿vale? En otras palabras lo dice también Ellen White, que todo parte de
lo que nosotros pensamos. La Biblia también dice, ¿no?, que cuidemos nuestra mente porque al fin y al cabo aquello que pensamos se va a traducir en actos, ¿no? Lo mismo se aplica al tema de los hábitos. Hemos de cambiar hábitos que nos damos cuenta que no nos acerca al Señor, que no nos ayuda a dar lo mejor de nosotros en todos los ámbitos de la vida, que nos mantiene en la mediocridad, que no nos pone en el contexto para desarrollar al máximo los hábitos y las habilidades, sobre todo las habilidades que Dios nos ha dado. Y un cambio en las prácticas. Quiero presentaros desde la perspectiva psicológica cómo se entiende esto. Las ideas forman nuestras teorías, las determinan, ¿vale? Las ideas forman lo que nosotros tenemos de teorías. En otras palabras, las ideas tienen que ver con los principios que nosotros tenemos y las teorías tienen que ver con nuestros valores. Si vemos una persona, vemos el comportamiento de una persona, esto es la parte, es la superficie. Yo veo el comportamiento, la superficie. ¿Qué es lo que determina el comportamiento de la persona? Sus convicciones, que no se ven. Yo lo que veo es un comportamiento, la convicción está ahí detrás, yo no lo veo. Pero ¿qué determina nuestras convicciones? Los valores que tenemos. ¿Y qué determinan nuestros valores? Los principios que conocemos o aceptamos. Los principios determinan valores, los valores determinan convicción, y la convicción se ve traducida en actos. Quiere decir que es posible que yo conozca muchas cosas, que tengo, que algunos principios me parezcan buenos, incluso que esté de acuerdo con algunos valores, pero si esto no se traduce en una convicción, no se va a ver después en prácticas, en hábitos. No se trata solo de conocer, no se trata solo de tener mucha información, enriquecer nuestra capacidad de información, aunque esto es bueno. Se trata de traducirla en convicción. Cuando estás convencido de algo, aquello se ve traducido en práctica. Concluyo con los 4 niveles de reforma, ¿no? Variar un poco. El siguiente sería mejorar. El tercero sería reformar algo. Y el cuarto sería innovar. ¿Vale? Una historia y oramos para la conclusión de este tema. Igual conocéis esta historia, pero os la voy a refrescar en vuestra mente. Dice esta historia que había un padre que tenía 2 niñas. 2 niñas muy inquietas, que ponían muchas preguntas. Papá, ¿y eso por qué así? Papá, ¿y eso por qué así? Eso me recuerda a Sarita cuando tenía 5 o 6 añitos, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Sabes? La etapa de por qué. Y tienes que estar ahí para dar respuestas. Y un día este papá se vio tan superado de tantas preguntas y le dice, bueno, yo no tengo respuestas a todas vuestras preguntas. Y entonces las nenas dicen, bueno, ¿hay alguna persona que tenga respuestas a las preguntas que nosotros tenemos? Y él lanza una idea sin pensar en que los niños se la toman muy en serio. Y dice, bueno, hay un señor muy sabio en nuestro pueblo que tiene respuestas a todas las preguntas. Porque quizás dirán, bueno, está el señor por ahí, vamos a dejarlo. Bueno, papá, pues llévanos un día a este señor. Y muy insistentes, van al señor. Quieren preguntarle algo para ver si el señor era el más sabio de todas. Pero las niñas eran muy listas, así que las 2 se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes cómo podemos demostrarle al papá que ni siquiera este señor es el más sabio de todos? Pues vamos a cazar una mariposa, la ponemos entre las manos, en la palma de las manos, y vamos a este abuelito y le vamos a preguntar, abuelito, ¿cómo está la mariposa en mis manos? Si el abuelito dice que está viva, sin que él se dé cuenta, nosotros aplastamos la mariposa y le decimos, está muerta. Y si el abuelito dice que está muerta, nosotros abrimos las manos y le demostramos al abuelito que está viva. Vamos, papá, vamos, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Y bueno, el padre, cansado, bueno, pues en tal día vamos a ver al abuelo. Y llegan a la casa del abuelo, habían varias personas que estaban ya hablando con el abuelo y esperan su turno. Entonces el padre, que se conocía con el abuelo, dice, mira, estas son mis niñas y tienen un montón de preguntas. Y el abuelo le sonríe y le dice, bueno, pues estoy a vuestra disposición.
y la más valiente de las dos nenas, la que no tenía vergüenza de hablar con los demás, le dice: abuelito, yo tengo en mis manos una mariposa. ¿Cómo está la mariposa en mis manos? ¿Viva o muerta? Y esperaban ahí con los ojos relucientes las nenas a ver qué dice el abuelo, porque no tenía escapatoria. Pero el abuelito, como era sabio, les respondió: la mariposa está como vosotras la queréis. Si la queréis viva, será viva. Si la queréis muerta, será muerta. Y se llevaron un chasco. Aquí en Mariposa es vuestra iglesia, es vuestra vida. Es tu vida. Tu vida está en tus manos. Tu reavivamiento y tu reforma está en tus manos. Todo depende de ti. Si quieres que tu vida sea diferente, reavivada y reformada, así será. Si de verdad quieres y se traduce en una convicción, se verá después a nivel de comportamiento, de hábitos. Si no, pues estará muerta. Lo mismo se aplica a la iglesia. Esta iglesia y la de Baracaldo y la de Basauri también, no me olvido de Basauri. Está en vuestras manos. Y el CEAS está, parte de la iglesia del CEAS está en mis manos y la de los miembros de la iglesia que tenemos ahí. Si queremos que la iglesia esté viva, será viva. Si la queremos muerta, será muerta. Porque la iglesia es la suma de todas las partes que somos cada uno de nosotros. Y como sé que la gente de País Vasco son gente sabia, inteligente, yo sé que vosotros vais a elegir que vuestras vidas y vuestra iglesia sean iglesias y vidas vivas. Que salgamos del Matrix o del show de Truman y que vivamos y que experimentemos la resurrección. Como decíamos en la película que vimos, en la referencia a la película del show de Truman, es el amor el que vence el miedo y las mentiras. Y decía el apóstol Juan: en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera, expulsa. Ekbalo en hebreo significa expulsar, sacar algo fuera con violencia. Es la misma palabra que utiliza cuando Jesús echaba fuera a los demonios. El amor echa fuera el temor, como si fuera un demonio. En verdad es un demonio el temor. Espero que me entendáis bien, ¿vale? Que no te da libertad, no te deja que disfrutes de la vida, no te deja que disfrutes de la relación con Dios. Y para esto viene el Señor, para echar fuera el temor. Que así sea y que así nos ayude el Señor a todos. Amén.